Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer ¿con quién? Con nuestra sexy psicoanalista de cabecera, Laura López, a la que ya tenemos aquí en este radiante día después de un día tormentoso que tuvimos ayer. Laura, buenas tardes, bienvenida. Hola Rox, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de la tormenta viene la calma, ¿no? Claro, y la calma se llama Laura López, nuestra psicoanalista que nos acompaña los martes aquí en el Magazín y los lunes en Palabras para Vivir a partir de las 10:30 de la noche, justo después de la repetición de nuestro programa. Laura, hoy vamos a hablar de una de esas heridas que vamos arrastrando desde la infancia y que pueden tener muchísimos o muy diferentes factores que la hayan detonado, ¿no? Vamos a hablar del rechazo. Ajá. ¿Qué es el rechazo en sí, Laura? Bueno, muy interesante como lo has planteado, porque claro, heridas de la infancia, podemos decir que todas las personas, a todos nos ha pasado alguna vez que nos han rechazado. Bueno, empezando por el destete, ¿no? Por la separación de esa cuna infantil, ¿no? Donde siempre nos han dicho un no, donde uno esperaba algo y te han separado un poco de ese ideal, ¿no? Digamos que en todas las personas ha habido esa herida, ¿no? Esa herida narcisística, podríamos decir, ¿no? A nuestro narcisismo. Entonces estoy pensando que a mí me han rechazado antes que a nadie, porque a mi madre no le subía la leche, entonces yo no tuve leche materna nunca. ¿Ves tú? Son como pequeños, no sé si llamarlo traumas, ¿no? Son como huellas, ¿no? Que nos van marcando y también es como uno vaya modificándose en torno a eso, porque hay quien va adherido por la vida y va actuando en su vida situaciones en las que se va aislando, se va apartando de los demás, cualquier cosa la interpreta como un rechazo, ¿no? Que ya es como cada uno vaya moldando esa vivencia o esa... A veces como una impronta, ¿no? que se te queda y que a veces se utiliza de escudo para rechazar situaciones nuevas, para aislarse, ¿no? Para producir también puede haber también una dificultad de gestión de las relaciones. Lo vemos en los grupos, por ejemplo, hay personas que solamente puedan unas relaciones más cercanas con una persona, pero luego con grupos mayores les cuesta muchísimo y huyen de muchas situaciones porque son incapaces de gestionar. Digamos que en esa herida que tú marcas, ¿no? Muchas veces es como si uno no pudiera hablar con el otro, como a veces uno se vaya callando y al final teme que esa tormenta emocional aparezca frente a los demás, ¿no? Pero claro, si yo en mi caso nunca tuve la leche materna, no es un rechazo porque es que directamente ni lo llegué a conocer, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que es muy interesante eso que dices también, porque no es que uno lo viva y ahí se le quede marcado, sino que es, en psicoanálisis hablamos por après-coup, es decir, es después que uno se da cuenta del antes. Ah, pero si yo me acabo de dar cuenta hace nada que me lo dijo mi madre, vaya. Es como la segunda escena, ¿no? Uno ve a lo mejor que al niño le han quitado el pecho y dice, uy, y ahí es cuando uno da cuenta que a uno no le pasó eso, ¿no? Que es como después que uno se da cuenta del antes, como en la segunda escena le da sentido a la anterior. Por eso muchas veces uno pasa situaciones y en otra que no tiene mucho que ver, o sí, está conexionado, o conectado, perdón, ahí es donde si uno abrochara y uno tuviera una intensidad afectiva muy grande a algo que a lo mejor tú lo ves que no tiene sentido, pero para ti sí tiene, porque está conectado a otra cosa que sí te ha producido esa reacción que en ese momento no la tuvo porque tú no estabas preparado para reaccionar de esa manera, ¿no? Mamá, no te preocupes, yo no te guardo ningún rencor porque encima soy intolerante a la lactosa. ¿Ves? Pero fíjate, mira cómo quieres a tu madre, ¿eh? Para seguirla queriendo ha sido intolerante a la lactosa, ¿no? Ya ves, desde los 8 años además. Claro, pero ves, está relacionado ahí con esa situación también, ¿no? No, mira, ¿sabes qué me pasa? Te voy a contar mi rechazo a la lactosa. A mí, siempre... No será tu madre, ¿eh? No. ¿A la lactosa de tu madre? No, porque no la probé nunca. Mi abuela siempre iba, y luego cuando nos mudamos de casa también a La Bañeza, pues yo al principio vivía en casa de mis abuelos, con mis padres mientras hacía la casa. No, mi abuela compraba la leche de vaca de la vaquería del pueblo todos los días, ¿no? La llevaba y la hacía. La tomaba y no me sentaba mal. Cuando nos mudamos, teníamos una vaquería cerca también, tomaba la leche de vaca, la tomaba y no me sentaba mal. De repente empiezan a entrar en mi casa los bricks de una marca de leche y ahí empecé a rechazar la leche. Mientras me la llevaban de vaca, tú mira que se supone que están ahí, que en aquella época pues que no tenían mucho cuidado con la higiene y tal, pero luego tú hervías la leche ahí y se supone que se moría todo, ¿no? No tenía ningún problema hasta que empecé a tomar la de brick. Pero fíjate qué significante es todo lo que dice, ¿no? Vemos como
en todo está relacionado la palabra, nuestras relaciones, incluso en un hecho tan simple como la comida, ¿no? Como el alimento, está muy relacionado también ese vínculo amoroso, ¿no? Tu relación con tu abuela, con tu madre. ¿Ves cómo estamos atravesados por las relaciones? Y esto es súper importante porque la aceptación y el rechazo también del alimento está muy relacionado también en la relación que tenemos con el otro, ¿no? Que el alimento vemos como ahí se va uno también posicionando frente a esa relación. Es decir, que en todas las relaciones que tenemos con los demás va a haber una aceptación, un rechazo de algunas cosas que aceptamos y otras que rechazamos. Y se va a reflejar en la comida, en también a veces cómo nuestro cuerpo habla, a veces en determinados trastornos psicosomáticos, o a veces a uno se le olvida algo y es una manera de rechazar al otro. ¿Ves cómo nuestro cuerpo, nuestros actos hablan de la aceptación y el rechazo que nos origina la relación con la persona, ¿no? Lo que pasa es que es importante saber escuchar esos actos que a uno le pasan, ¿no? Que padecemos de eso, a veces no nos damos cuenta que un gesto insignificante, eso habla de un rechazo, de algo que no puedo tolerar de la otra persona, y que en lugar de poder verbalizarlo o realizarlo de otra manera, lo escenifico, ¿no? Y de repente siento se me olvida algo, de repente me pasa algo y tiene que ver con eso, con ese rechazo hacia la otra persona, que hay algo que no quiero saber de esa persona, ¿no? Por ejemplo, puede ser, me viene a la cabeza ayer, ¿no? Uh-huh. Si tenías algún tipo de reunión y demás y dices, está el día lluvioso, es la excusa perfecta para no ir a hacer esto. Ahí ya estás rechazando, ¿no? Claro, pero muchas veces ese es un rechazo, digamos, consciente, ¿no? Que tú planeas. Bueno, y dices, no, porque mira, tú no lo voy a dices, hacer. la lluvia está haciendo que no me apetezca este plan. Ajá. No, lo que no te apetece es el plan, ¿no? Directamente. Claro, pero muchas veces hablamos a través de síntomas. En los síntomas se muestra que hay un rechazo hacia ciertas situaciones. Uno quiere ir, a lo mejor no, pero el problema es cuando padecemos de eso. Cuando hay lapsus, cuando a lo mejor se presenta fobia, cuando hay angustia, cuando hay ansiedad, ahí es una alarma, es una señal de que algo está pasando en mí, que no puedo gestionar eso y que lo estoy escenificando, que es un rechazo a ciertas situaciones. Y esto es muy frecuente, más frecuente de lo que creemos. Claro, me está viniendo ahora con lo que estás diciendo que la agorafobia también es una manera de rechazo, entonces. Bueno, digamos que las fobias se ponen en juego también esos conflictos internos que tienen que ver con algo que rechaza, pero de uno mismo. Hay algo de lo que uno huye y que encapsula en el exterior, lo pone en esa escena, pero en realidad hay que trabajar esa gestión interna, ¿no? Algo está pasando, es una señal de que hay deseos que no toleramos, hay esas situaciones de rechazo, esa ambivalencia afectiva que se están poniendo en juego ahí en esa situación, que igual no es esa situación, sino algo más cercano para ti, pero que como tú no quieres saber nada de eso, se escenifica en algo tan, digamos, tan ilógico, o a veces que no puedes pensarlo, racionalizarlo, porque dices, ¿cómo va a tener miedo a espacios abiertos? Eso quiere decir algo, ¿no? Eso tiene un sentido. Uh-huh. Y tiene que ver con un rechazo a nosotros mismos, a algo que nosotros mismos es imposible de asimilar y que se escenifica ahí. Claro, nos podemos rechazar a nosotros mismos, nos podemos sentir rechazados por los demás. Yo que estoy escuchando últimamente muchos podcasts, hay factores comunes en el rechazo en la infancia hacia las personas, ¿no? Que pueden ser los padres, los hermanos, alguien de la familia, en el colegio, ya sean profesores o compañeros, ¿no? O sea, esos son los rechazos más comunes que venimos arrastrando de la infancia, ¿no, Laura? Sí, muy interesante, porque claro, cuando hablas de rechazo de la infancia, porque me hace gracia cómo lo planteas, porque me lo estabas diciendo y digo, es que claro, es que todo está relacionado porque siempre tiene que ver con la aceptación de mí mismo y con el otro, ¿no? Con lo externo que viene o bien a modificarme y por eso se rechaza, ¿no? Porque también cuando vamos creciendo tenemos que tener en cuenta que aceptar las diferencias... Ah, claro, pero tú estás hablando de que nosotros rechacemos, ¿no? Yo estoy planteándolo al revés, de que la gente te rechace a ti, porque son las primeras relaciones que tienes, pues primero con la familia, luego en el colegio, ¿no? Son los primeros espacios sociales que tenemos, ¿no? Yo me refiero a la parte de que te rechacen a ti, no de que tú rechaces, que es lo que estábamos diciendo ahora con el resto de los planes y demás. Claro. Sino cuando a ti te rechazan, hay una herida de rechazo que se produce o que producen los otros en ti, que muchas personas tienen. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que siempre en las relaciones
van a suscitarse pues afectos, ¿no? Va a suscitarse la envidia, los celos, la hostilidad. Muchas veces entre los hermanos vemos esa típica pelusilla, ¿no? Donde viene un nuevo ser a la familia y hay que tener cuidado porque los hermanos pueden hacer cierto daño porque es como están ahí las pulsiones primitivas y hay que ir ayudándole a incluir al otro compañero, ¿no? Como compañero, y claro, se siente muchas veces destronado en esa situación y bueno, es necesario ayudarles a que esa situación no le marque, digamos, su vida, en el sentido de que luego en su vida adulta puede ir repitiendo esa manera de reaccionar frente a situaciones donde están iguales y en lugar de aunarnos para algo hay como una competitividad y una cuestión de destrucción al otro. Siempre se van a poner en juego todas esas cosas de fondo. ¿Qué pasa cuando uno se siente rechazado? Ahí está la cuestión, ¿cómo gestiono yo esa situación? Porque es como automática, es inconsciente, ¿no? A uno le pasa que frente a una situación donde se puede sentir excluido, que ahí podemos hablar también de celos, donde uno quiere también formar parte de un grupo, de una comunidad, pues bueno, a veces se puede suscitar cierto rechazo porque, bueno, porque a veces uno necesita madurar ciertas cosas o simplemente porque esas personas pues te rechazan. Pero claro, frente a esa vivencia, pues uno puede seguir adelante o quedarse anclado en esa situación y ahí no avanzar e incluso autodespreciarse, sentirse mal, ¿no? Y claro, es muy enemigo de nosotros muchas veces esos pensamientos intrusivos que aparecen, donde uno se va, digamos, montando su propia película, donde uno también va haciendo caso a ciertos pensamientos que, claro, te anclan más en esa situación que te ayudan a... que no te ayudan, ¿no? Que hay que ayudarse a abrirse a otras formas de pensar, ¿no? Porque eso no te sirve para nada, sino que te sirve para ser más exigente contigo mismo y para aislarte. Y claro, esa es la cuestión. Escuchamos esos pensamientos porque necesitamos sentirnos amados, eso sí que es verdad, ¿no? Porque sube nuestra autoestima, porque también el amor es muy necesario para todas las personas, ¿no? Pero claro, si estamos frente a situaciones, personas donde te rechazan y tú sigues ahí, ahí tenemos que decir, ¿qué pasa? Que te estás pegando a personas, ¿no? Que estás estableciendo relaciones con personas que te rechazan. ¿No será que también en ti mismo hay un rechazo y por eso inconscientemente vas buscando relaciones donde también se produce ese rechazo? Habría que poner el foco en nosotros mismos. ¿Qué pasa? Hay cosas de mí que rechazo y que es como si las apuntalara, como si las asegurara frente a otras relaciones y siempre va uno con esa inseguridad y con esa demanda de ser amado, ¿no? Que hay que tener cuidado con eso porque podemos caer en una relación de dependencia donde uno se pierde en sí mismo, ¿no? Donde uno no puede construir su propia identidad, ¿no? Y va siempre como a remolque del otro, ¿no? Claro, es que yo, por ejemplo, he estado en los dos extremos. Laura ha estado en el extremo de, para no sentirme rechazada, intentar hacer de todo para integrarme. Y también he estado en el extremo de cuando me siento rechazada, me rechazo yo mismo, lo rechazo yo directamente, ¿sabes? O sea, claro. Que no sé, claro, supongo son dos extremos totalmente opuestos, que haya un intermedio, ¿no? Porque yo recuerdo ahora mismo, pensando en esto, yo llegué a estudiar periodismo en el segundo ciclo, entonces claro, yo llegaba a una ciudad nueva, con unas compañeras de piso nuevas, a unos grupos que ya estaban hechos, porque llevaban 2 años estudiando juntos, que yo decía, es que, a ver, ¿cómo me integro yo aquí? Entonces intentaba esforzarme en integrarme, que tampoco me cuesta mucho, ¿sabes? Por lo general soy fácil de integrarme, pero claro, luego estaban esos miedos de, claro, yo ahora llego nueva, tal, no sé qué, me rechazarán, entonces iba ya con la idea de tengo que trabajarlo porque voy a estar con ellos 1 año viviendo y 1 año estudiando o 2 años estudiando. Claro, pero siempre hay que trabajar las relaciones, claro, siempre... o sea, que está bien trabajarlo. Claro, es que las relaciones son un trabajo. Claro, muchas veces caemos en la ilusión de que las cosas vienen hechas, que las relaciones ya están, que están ya construidas. Y claro, muchas veces nos ha pasado a todos que teníamos relaciones de una serie de años y en un momento determinado pues se han podido romper. ¿Por qué? Porque las relaciones no están hechas, no hay un amor incondicional, sino que se construyen cada día. Llega una nueva persona y a lo mejor te llevas mejor con esa persona que llevas poco tiempo conociéndola
conectas más que otra persona que a lo mejor llevas años, porque a lo mejor esa relación se ha transformado, porque la otra persona es más afín a ti, porque estáis haciendo otros proyectos que os unen más, ¿no? Entonces, la idea de que las relaciones son a diario es que me parece súper importante que lo aprendamos, ¿no? Porque si no, o nos podemos sentir rechazados porque creemos que el otro ya está la relación hecha y se supone que tiene que reaccionar de una manera determinada y no lo hace. Y claro, incluir el trabajo y esa cuestión de esforzarse. No sé si esforzarse o tener incluida la idea de trabajo, porque muchas veces esa cuestión del esfuerzo también habla de que en nosotros también puede haber energías en contra, ¿no? También esa ambivalencia que nos surge en las relaciones, y a veces como un esfuerzo porque uno siente que está dando más de lo que recibe de la otra persona, y ahí pues puede haber un salto en el que uno espera siempre recibir algo lo mismo de que uno da, ¿no? Y ahí ese tema es bastante interesante, porque las relaciones con los demás, si uno espera mucho, al final exige demasiado. Claro, es que ahora estaba yo pensando, me voy a ser un poco egocéntrica en esta sección, ¿vale? Estaba yo pensando, en mi casa fui la última en llegar también, o sea, te estoy hablando de en la universidad en periodismo fui la última en llegar, porque además luego detrás de mí no hubo incorporaciones, nos incorporamos ese año 3 a la vez, en el segundo ciclo. En mi casa soy la pequeña. Luego, en el colegio al que yo luego fui toda EGB, yo no llegué en el primer año como llegaron todos, llegué el año después que ya estaban las relaciones hechas. Luego eso, en la universidad y en todos los trabajos donde he llegado he sido la última siempre en llegar. Ay, bueno, no, Álvaro llegó más tarde que yo. Siempre la niña, no la última. No, pero no la niña, la última en llegar a los sitios, de tener que integrarme en un sitio donde ya estaban relaciones hechas. Ajá. Bueno, muy bien. Te llama la atención, ¿no? Que me llama la atención que ahora mismo se repita, que lo estoy pensando, ¿no? Sí. Claro, pero es interesante porque has señalado eso, que ha sido la pequeña de la casa, la última en llegar, ¿no? Y bueno, mis padres también son los pequeños, mi madre es la pequeña de sus hermanos y mi padre el pequeño también. Bueno, muy bien, pero vemos como que has repetido eso en tu vida, ¿no? Pero ¿por qué se repite en mi vida siempre llegar la última? Bueno, ya vemos que estamos como bañados en situaciones familiares, ¿no? Claro, que siempre hay una oportunidad, ¿no? En el sentido de que lo que te ha pasado de pequeño, lo que has vivido de pequeño, no te tiene por qué pasar en tu actualidad, ¿no? Que muchas veces hablamos de que si los traumas de la infancia, que si esto me ha pasado, que si se me repite ahora, no tiene nada que ver, ¿no? Que uno también, frente a situaciones actuales, vemos cómo podemos transformar ciertas formas de reaccionar o ciertos patrones. Hay muchas veces, también escuchaba en la radio, ¿no? De personas que decían que de pequeño le dijeron una frase y eso le había marcado toda su vida, ¿no? De frases que a veces se dicen de manera un poco malintencionadas o de manera también un poco hirientes, ¿no? Pero que claro, no es como... No se puede limitar a una frase toda tu vida. Claro, no, es como tú la recibas también, ¿no? Y como hay gente que de una frase han hecho, se han revelado y dicen, bueno, hago todo lo contrario y permanezco en esta actividad y lo hago y consigo ser no sé qué, ¿no? Y hay personas que se resguardan en esa frase para ocultarse del mundo, ¿no? Entonces es trabajar esa madurez en uno, ¿no? Trabajar también. Es que Laura se ríe porque me estoy riendo yo. Dice, ¿qué estará pensando que va a decir ahora? Dilo. Que yo estoy pensando, digo, yo sí creo que he forjado mi vida en torno a una frase. Ajá. No dependas nunca de nadie. Ajá. Claro, pero ya depende cómo uno se la tome, ¿no? Porque somos interdependientes, tú lo sabes, que estamos en un equipo de trabajo y dependemos los unos de los otros. Pero también es como qué significado le damos a esa frase, ¿no? Y a veces uno no sabe qué frases dirige en su vida. Por eso es interesante la labor que también hacemos en la consulta, porque uno padece de muchas cosas y no sabe qué pensamientos están dirigiendo su vida, qué frases familiares, o porque todos sabemos las técnicas, los pasos, pero luego realmente lo que está generando tu vida es más allá de lo que tú crees que dirige tu vida. Tú dices que quieres una cosa, pero luego en tu vida la realidad te va mostrando otras o no puedes. Entonces ayudar a conocerte y a transformar algunas frases en ti, ¿no? Algunas formas de pensar que te están llevando a un lugar, no a otro, ¿no? Así que no nos escudemos en el rechazo, que seguro que hay muchas personas también que te aceptan y lo importante es aceptarse uno mismo. ¿Cómo pretende uno que le acepten los demás si uno mismo no se acepta? Vamos con las heridas al aire y eso es muy importante, porque si uno expresa esa negatividad y ese rechazo, esa inseguridad, vas a generar eso a tu alrededor. Entonces es importante trabajar en tu terapia, ¿no? Esa situación emocional y afectiva que
que te está haciendo que puedas unirte a unas personas y no a otras, ¿no? Que puedas generar una reacción y no otra. Pero todo parte también de uno, frente a la relación con los demás. Mira, eso voy a invitarles a todos ustedes a que vean una frase de un deportista de élite, que ahora me vas a decir, Álvaro, si digo bien el apellido, porque siempre me lío si va la U o la O antes. Ilia Topuria. Ajá. Ilia Topuria, que decía, yo tenía idealizada, o sea, yo decía, yo quiero una mujer que sea ta, y de repente pienso, ¿cómo voy a pedir todo esto si yo soy el primero que no soy así? Primero me tengo que trabajar en mí, y una vez que yo sea así, pedir a alguien que sea igual que yo, pero primero tengo que ser yo. Lo que pasa es que yo matizaría, porque con tanta exigencia en uno mismo... bueno, es que es un deportista de élite que se autoexige muchísimo, empezando por ahí. Claro, entiendo que es un trabajo, pero claro, una cosa es una profesión, ¿no? Y otra ya es caer en ciertos ideales. Uno puede tener un ideal, ¿no? Pero también hay que aceptar que este es mi ideal, pero esta soy yo, ¿no? Esto es lo que he podido producir. Pero claro, también exigir a otra persona que sea como yo pienso, al final terminas anulando a la otra persona. No la conoces, lo que nos enriquece son las diferencias. Entonces estás buscando a la misma persona, o sea, estás buscándote a ti en el otro, no conociendo a la otra persona, porque siempre va a haber diferencia, nunca va a ser como tú la piensas, ¿no? Tantos ideales hacia la otra persona, al final te pierdes. No nos enriquecemos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante pensar que en la relación con el otro los ideales van a caer. Y cuando uno se encuentra en la realidad, a veces se puede quedar en la decepción, ¿no? Entonces, es importante trabajarlo, ¿no? Que estamos entre otros y tolerar esas diferencias es importante. Y como nos podemos perder en los conceptos generales que tratamos aquí en nuestra sección, si ustedes se encuentran ante un problema que no saben solucionar en su vida, lo mejor que pueden hacer es acudir a especialistas como Laura López, que Laura, vamos a recordar dónde se pueden poner en contacto contigo. Sí, bueno, me pueden llamar al 610 86 53 55 o bueno, visitar mi página web que es www.lauralopezgarcia.com. Pues ahí tienen los datos de Laura, así que si están atravesando por un bache emocional o algo en su vida no está bien, pues pueden ponerse en contacto con ella o con cualquier otro especialista, pero nosotros la conocemos a ella y sabemos que es muy buena persona y que se lo soluciona rápidamente. Laura, muchísimas gracias como cada semana por acompañarnos. A vosotros siempre. Que también, ustedes si siguen mis redes sociales ven que yo ya voy con el despuente de mi cumpleaños, que es el 21 de febrero, pero es que ya también empiezo con el despuente de Laura, 12 días para el cumpleaños de Laura López. Muy bien, seguimos cumpliendo y celebrando, que es muy importante. Importantísimo.